Bueno, buenas tardes de nuevo. Buenos días de nuevo para los colegas mexicanos que estáis al otro lado del Atlántico. Y ahora sí, efectivamente, tenemos a Juliana Faesler con nosotros. Voy a presentar muy rápidamente, porque lo que nos interesa es escucharla, tanto a ella como a las dos personas que ha elegido para que la acompañen en la tarde de hoy. Como estamos con estos problemas técnicos, andamos ahí todavía haciendo algunos cambios, pero creo que ahora mismo ya van a poder ver en pantalla pues una pequeña semblanza que he preparado de Juliana Faesler. Ayer hablábamos de ella, hablábamos de esa tarea polifacética que tiene Faesler de directora, de dramaturga, de diseñadora escénica, su formación tanto en Inglaterra como en México, creo que le ha dado una perspectiva muy diversa de lo que es la escena en su conjunto. He colocado aquí algunos premios y también algunas instituciones con las cuales ha trabajado. Faesler imparte regularmente talleres, cursos por varios estados de la República Mexicana, y yo no quería dejar pasar la oportunidad de recordarles efectivamente esa tarea como iluminadora y como escenógrafa. Más de 70 producciones están en ese currículum de Faesler. Yo les he puesto aquí algunas imágenes porque creo que es importante a la hora de acercarnos a su trabajo ver esa doble faceta. Creo que va a ser muy significativo entender que su teatro no es solamente un teatro del dramaturgo que escribe desde la palabra, sino de quien tiene una concepción muy global de lo que es el espectáculo. Aquí tenemos también el montaje escenográfico de Madame Butterfly. Y recordarles también, como decíamos ayer, que es directora, en colaboración con Clarisa Maleiros, de la compañía La Máquina de Teatro. Bueno, he puesto en chiquitito porque son muchos los montajes que tiene La Máquina de Teatro ya en su haber en teatro para adultos. Nosotros hoy nos dedicaremos a una obra concreta, pero sí quería señalar esa variedad en los enfoques que van desde obras muy clásicas ya a montajes de autores muy contemporáneos, pasando por producciones propias, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que Faesler también se dedica con La Máquina de Teatro al teatro para niños y jóvenes, y aquí tienen algunos de los montajes que han llevado a cabo, y en concreto el primero de ellos, Xochimilco, de cómo sobrevivieron los ajolotes a la extinción, que es una obra precisamente vinculada al mundo de lo precolombino o el mundo indígena, ¿sí? Y que también se dedican al teatro comunitario en esta idea de promover, como ellas mismas reflejan en la página web del proyecto, pues ese amor, ese respeto por los animales, por la naturaleza y más cosas, ¿no? Porque hay ahí en ese teatro comunitario una reflexión mucho más general. Dentro de la trilogía mexicana, de la que empecé yo a hablar ayer, pues Faesler nos va a presentar este proyecto, Malinche Malinches, que excede con mucho el proyecto de una representación de una obra teatral. Ahora nos van a explicar no solamente ella, sino también Daiset Sarkis, que es investigadora y gestora cultural, maestra en arte contemporáneo por la Universidad de Oxford y en literatura latinoamericana contemporánea por nuestra Universidad de Salamanca, que ha trabajado mucho sobre mujeres artistas latinoamericanas y sobre teoría de género, y que ha impartido cursos en Soma, en el Museo Tamayo, en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la Fundación Jumex, y que actualmente forma parte del Instituto de Estudios en Cultura de Derechos Humanos y dirige la residencia de artistas en el Centro Cultural Seminario 12. Y también Itandewi Méndez,
maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, investigadora en prácticas teatrales y prácticas sociales, entendiendo esas acciones poéticas heterogéneas. Ha obtenido 3 veces la beca PECDA y forma parte, creo que nos lo podría explicar un poquito también, de ese colectivo Luciérnagas en defensa de los derechos de las mujeres. Bien, pues la palabra es vuestra, pero como decía Juliana antes, pues iremos preguntándoos o, bueno, creo que vosotras mismas nos vais a incitar al diálogo con ese proyecto que yo considero realmente magnífico, que es ese Malinche Malinches. Muchas gracias por estar aquí, Juliana, Daiset y Pagui. Muy bien. Muchísimas gracias a la Universidad de Alicante. Nos da mucha ilusión presentar a nuestro proyecto en sociedad con ustedes, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Realmente me estoy muy feliz de estar aquí en este contexto. Yo creo que para hablar de Malinche Malinches quisiera yo hablar de cómo se gestó el proyecto desde 2010. Es una larguísima investigación. Y entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Entonces, el proyecto empezó en el año de 2007, 2006, porque en México hubo un fraude electoral espantoso y creo que todos nos quedamos con mucho dolor y desconcierto porque ya habíamos sufrido también un descalabro de ese estilo en el 98. Entonces, nosotros en la compañía empezamos a pensar si era posible pensar en algún tipo de gobernante honesto, bueno, filósofo, y nos topamos con Nezahualcóyotl, príncipe, poeta, emperador, gobernante de Texcoco, filósofo, el primer ecologista del mundo mesoamericano. Por él existe el bosque de Chapultepec, y era un gran guerrero también. Y entonces decidimos sumergirnos en una investigación que sabíamos nos iba a tocar muchos años, y era hacer esta trilogía, que la primera es Nezahualcóyotl y se cruzaba con la historia de Ciudad Nezahualcóyotl, que es una gran suburbio o es una ciudad pegada a la Ciudad de México, es la quinta economía de la República y que se construyó y se fundó sobre el lago de Texcoco cuando se desecaron los lagos. Y es una población guerrera, así resiliente a tope, y entonces mezclamos la historia de Neza, como nosotros decimos, y de la ciudad Neza, y entonces como siempre mezclamos todos los tiempos. En esta foto podemos ver que Tezcatlipoca, y que también es el hijo de Tezcapuli, el hijo de Neza, de Nezahualcóyotl, tiene una falda que es típica de las secundarias públicas de México, y el suétercito rojo. Entonces esto es como para tener siempre alusiones y cruces, ¿no? Aquí estamos viendo al dios Tezcatlipoca, cuando por primera vez Nezahualcóyotl se encuentra con una iluminación. Entonces, esta investigación se trataba de tratar de inventar o recrear o imaginar el posible mundo estético del mundo mesoamericano y tratar de alejarnos de todas las representaciones europeas de los grabados del Durero que ponen a los mesoamericanos como arcángeles barrocos. Este es el dios Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, zurdo. Este es el dios Quetzalcóatl. Todos los actores pasaban a ser Nezahualcóyotl en algún momento. Y aquí es otra vez, es la segunda iluminación de Nezahualcóyotl. Y es Tezcatlipoca otra vez. Aquí se encuentra con la muerte, Neza, que el dios es Huehueteotl, el dios más viejo. Todos los actores eran un dios y eran muchos otros personajes, y intentábamos recrear todo el universo que nos queda, que son las piedras. Aquí es la Coatlicue, ¿no? Aquí está esta niña que es perseguida y violada en Ciudad Neza, está huyendo.
está Huitzilopochtli vendiéndole los terrenos del lago de Texcoco, que fue un fraude espantoso, se vendieron los lotes 4 veces. Entonces ahí Huitzilopochtli se los tranza. Aquí es cuando la niña va a morir. Y aquí es el encuentro de Nezahualcóyotl con todos los dioses, ¿no? Entonces, y la obra que siguió fue Moctezuma. Le pusimos Moctezuma II, la guerra sucia, porque hicimos un cruce entre toda la insurrección en el Palacio de Aptzayácatl y también los movimientos armados de México, que han sido movimientos que siempre han luchado por la tierra, y son Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, maestros de normales que defienden la tierra y que han sido acribillados de una manera cruel por el Estado, ¿no? Entonces, igual todos los personajes vean, todos los dioses transitan por todas las obras. Este es Tezcatlipoca cuando se encuentra con los brujos. Esta es la escena que mencionabas ayer, cuando se relata el encuentro, ¿no? Por los dos empleados de limpieza del Palacio de Aptzayácatl. Aquí es Moctezuma cuando se encuentra con Cortés. Aquí es cuando decide Cuauhtémoc que sí los van a matar, que van a atacar a los españoles. Y la escenografía eran esos 200, casi 300 tabicones, que son muy característicos de todo México, porque pues, todas las casas de adobe las han reemplazado el Estado con la pésima idea de hacerlas de este tabicón. Entonces los pueblos se vuelven grises. Y entonces con esos tabicones teníamos diferentes geografías, ¿no? Y aquí es casi al final de la obra. Les voy a poner la última foto, cuando ya hicimos pedazos nuestra herencia y la tenemos, ¿no? Hecha mierda y llena de basura. Perdón por las palabras. Y aquí, por ejemplo, nos estamos burlando de nosotros mismos, de que no conocemos nuestra historia más que por los libros escritos en inglés, y que el penacho de Moctezuma está en Viena. Y así acaba la obra. Y el último proyecto fue Malinche Malinches. Y este proyecto, cuando llegamos a él ya en 2009, 2010, pensamos que no se necesitaba una sola versión más sobre Malinche, ni una novela, ni nada, porque todo es ficción en realidad, y entonces decidimos hacer una biografía colectiva y les pedimos a todas nuestras mujeres, a muchas mujeres, que nos contaran su historia en breves palabras, y con eso formamos una biografía colectiva que estaba entrelazada con todo lo que sabemos de Malinche. Y aquí, por ejemplo, toda la estética va evolucionando y ahora ya estamos en la Ciudad de México contemporánea. Otra vez los cruces, ya todos estamos más estandarizados, ¿no? Somos más neoliberales, nos vestimos como gente decente, ¿sí, no? Y entonces, y exploramos también desde ese traje masculino lo femenino, ¿no? Como tratar de arrancarle al mandato patriarcal a Malinche y traerla a nosotros. Entonces aquí esta es una escena en el mercado donde ella es vendida, ¿no? Estamos discutiendo si vale más que 2 tabicones. Y entonces igual todos hacemos varios personajes y nos vamos trasladando. Aquí está Malinche y Cortés, que viven juntos, y que Cortés, perdón, pero es un flojonazo, entonces Malinche anda en friega. Aquí se pelean a muerte y acaba en una escena de violación, y después Malinche tiene que bañar a Cortés, ¿no? Y en esa escena ella le dice que está equivocado, que ella conquistó este país, ¿no? Ahí está. Este es Cortés. No, y son diferentes momentos, se cuentan diferentes historias. Y aquí, como ya llegábamos al final de la trilogía, teníamos que irnos, entonces llenamos el escenario de milpas. Y esta es la última escena donde ya los dioses se despiden, ¿no? Porque ya
la milpa ya se llenó el escenario. Y entonces, bueno, este es el antecedente de este proyecto que ahora vamos a hablar, que Daiset y Thandewi me van a ayudar. Entonces, para poder explicar lo que estamos haciendo ahora en 2021, es que queremos rehacer y volver a configurar y crear un proyecto, otra vez una biografía colectiva a partir de muchas historias, muchas mujeres, muchas palabras. Y el proyecto es una larga conversación que empezó en octubre del año pasado y que ahora sigue y seguirá hasta agosto, cuando ya se convierta en una exposición presencial en el Museo del Chopo. Y está compuesto, como se ve en estos menús, por videos que están haciendo una narrativa gráfica de esta biografía, por textos de colaboradoras que están reflexionando cada semana, cuartillas, ¿no? Reflexiones muy libres y muy de todo. Hay poemas, hay reflexiones muy académicas, hay escritos como muy sentidos. Está compuesto de conversatorios y de otro proyecto que se llama Otras Derivas, que es un proyecto que propuso Thandewi, que igual lo puedes poner ella. Entonces, lo que podemos ver aquí es que somos muchas, ¿no? Aquí, este sitio todavía no está en la red porque está en construcción, entonces hay cosas que todavía no se pueden ver. Pero aquí vemos cómo se va conformando las múltiples voces, todos los rostros, y entre todas estas mujeres estamos construyendo este proyecto. Y después, por ejemplo, me gustaría enseñarles algunos videos para que podamos entender un poco cómo es Me llamo Emma, tengo 9 años. Vivía en Toluca y ahora en Xochimilco. Mi mamá se murió hace un año. Desde entonces mi abuela y mi papá se pelean por la custodia. Mi hermanita y yo estamos esperando que un juez decida nuestro destino. Siempre le he tenido miedo a los extraterrestres. De niña, mis ventanas daban al jardín. Cuando me despertaba y no podía dormir, me iba con mis hermanas. Y a veces no me dejaban quedarme con ellas. Entonces me dormía en el piso, afuera del cuarto. Roldán. Estuve enamorada 12 años. Estuve casada 33 años. Tuve un amante 20 años. He amado. Nació. El lamento por el padre muerto la persigue. Las mujeres, madre, abuela, tía abuela, nutrieron la ausencia. Una herida, siempre una herida es ojo. A los 13 años le heredó el poder de entender las dos manos. Grave la unción y el hundimiento. Las palabras entonces resplandecieron. Sobrevivencia en el fraseo. En la palabra dicha, escrita. Poema que atranca la puerta a la muerte.
Sobrevivencia en el poema. Como mujer cabal que es, cada invierno destruye el piso de su casa. Me olvidé de comentar que estos videos están hechos a partir de invitaciones y los textos son los textos del libreto de Malinche de 2010. Y habrá una segunda parte donde vamos a abrir una convocatoria y vamos a invitar a todo el mundo a que nos mande sus historias. Ahorita lo explicamos. Quería yo mostrarles otro video. Otro grupo de videos. Cada viernes lanzamos, a ver, cada viernes lanzamos 4 videos con un texto y cada 15 días hay un conversatorio. Mi mamá se volvió a casar, dicen, y cuando nació mi nuevo hermano, mi mamá y su nuevo marido decidieron deshacerse de mí. Me vendieron. En la cárcel, de lunes a sábado, Marina y yo nos amamos. Los domingos en la iglesia de mujeres nos visitan los maridos. Bueno, ¿quién le llama? El señor está ocupado. ¿Gusta dejarle el recado? Dame tantito. Hernán, es Cacama, que cuándo vas a pasar a ver a Moctezuma. ¿Te violaron todos los hombres, Malinche? ¿Sabías que todo desaparecería, Malinche? ¿Pensabas en escapar, Malinche? ¿Pensaste alguna vez en matarlo, Malinche? ¿Cómo se puede vivir entre la gente en la tierra, Malinche? ¿Se acabó todo, Malinche? ¿Te dolió ver morir a tu gente, Malinche? ¿Te sientes desgarrada, Malinche? ¿Alguna vez agarraste uno de sus fusiles, Malinche? ¿Le disparaste a alguien? ¿Crees que la muerte tranquiliza, Malinche? ¿Qué es Espíritu Santo, Malinche? ¿Qué hay del otro lado del mar, Malinche? ¿Por qué huelen mal, Malinche? ¿Es justo el destino, Malinche? ¿Te dolió cuando se llevaron a tus hijos, Malinche? ¿Qué quiere decir alma? ¿Quién les dio ese poder, Malinche? ¿Tuviste miedo la primera vez, Malinche? ¿Qué buscan aquí, Malinche? ¿Qué quieren de aquí, Malinche? ¿Valió la pena, Malinche?
Somos prisioneros de nuestras palabras, Malinche. Bueno, entonces ya con esto, es como un primer ejemplo. Oh, ya no los encuentro. Sí. Ah, aquí. Ay, perdón. Hola, ¿dónde están? Estábamos un poco ocupados. Sí, entonces, no, tenía muchas ganas de mostrar un poco este sitio donde estamos tratando de darle forma al proyecto, pero quería invitar a Itandewi y a Daiset que nos contaran más. Ellas somos el consejo asesor, también está Carla Fessler, que es poeta, es mi hermana, pero hoy no pudo estar con nosotros, pero entre las cuatro hemos estado construyendo y dándole forma a esta idea de esta biografía colectiva. Entonces, le quiero dar la palabra a las chicas. A mí me resulta sumamente interesante pensar cómo hoy Malinche tiene múltiples capas de lectura, que es un poco lo que estamos tratando de demostrar, este cruce temporal entre el pasado y el presente, ¿no? Creo que la Malinche nos recuerda históricamente que tenemos derecho y tenemos poder de ejercer ese derecho, ¿no? Para una mejor vida, ¿no? Y eso tiene que ver justamente porque reflexionamos a Malinche como una mujer empoderada frente a situaciones terribles que se viven en México, recordemos que en la época de Malinche se da el primer feminicidio, que es cuando Cortés mata a su esposa, ¿no? Entonces también eso para nosotros fue un parteaguas para pensar cómo hoy las mujeres enfrentamos la violencia, cómo a partir de nuestro testimonio, que viene en la historia, en la pequeña historia, podemos nosotras compartir y justamente frente a esa violencia que compartimos, también hacernos poderosas, ¿no? Como Malinche. No pensamos que Malinche hoy, las mujeres que han reescrito sobre Malinche, que ya no son los hombres, que no es Octavio Paz, que no son Bernard Díaz del Castillo, sino las mujeres que han escrito de Malinche, siempre estamos pensando que que Malinche fue una mujer empoderada, ¿no? Que fue una mujer que tuvo mucho poder, porque Malinche se le llamaba Cortés y se le llamaba Malinche, o sea, el poder que ella tuvo en un momento histórico, no la queremos ver como la mujer que es derrotada o que es violada, que es parte de su historia y es innegable, pero queremos ver cómo Malinche, frente a esas circunstancias terribles que enfrenta, resulta poderosa, ¿no? Y le da poder a su vida y produce que no haya una guerra tan violenta en un país que pudo haber sido peor, ¿no? Pudo haber sido más grande la matanza. Ya, de alguna manera, va deteniendo las circunstancias tan violentas que enfrentaba en un momento en que ella era muy joven, ¿no? Entonces, nos interesa mucho volver a esos pequeños relatos que tienen que ver pues justamente en cómo hoy nosotras nos producimos como mujeres, ¿no? Y ya Juliana está mostrando aquí las luchas que hemos tenido en México en este último tiempo, que han sido de importancia capital para pensar desde dónde nos queremos construir. No es que hay muchas formas de construcción y justo por eso en la forma de la página que pronto estará ya en la web,
tiene que ver con que no hay una forma de estructurar un discurso, existen miles de formas de estructurar el discurso, miles de poéticas de pensarnos como mujeres. Estamos en un momento en que nuestra heterogeneidad nos permite ya no asumir un discurso en cierta manera hegemónico, blanco, de la mujer de clase alta, sino de las mujeres que somos de distintas razas, ¿no? Yo zapoteca, por ejemplo, ¿no? O mujeres que tenemos distintas clases sociales, niveles socioeconómicos, formas de habitar el mundo, intereses, deseos, pasiones, y todo eso creemos que puede estar contenido en una imagen tan icónica como puede ser Malintzin, ¿no? Que en original significa la diosa de la hierba, ¿no? La hierba que viene el invierno y se seca, pero empieza el verano, empieza la primavera y otra vez surge, ¿no? Y surge bella y surge con toda la fuerza del verde y crece, ¿no? Entonces, creo que desde el nombre Malintzin ya estaba destinada a ser una raíz que puede resurgir todo el tiempo, ¿no? Que puede recordarnos que como mujeres tenemos esa capacidad y ese poder de estar en constante reconstrucción, ¿no? Entonces, un poco creemos que este momento de Malintzin, en una circunstancia como las que vive México, de feminicidios constantes, de desaparición, es que cada día va en aumento, que no ha bajado con los cambios de gobierno, sea cual sea el partido que esté en poder. Creemos que Malintzin, por un lado, efectivamente nos recuerda las terribles cosas que se viven desde lo femenino, pero por otro lado también nos da poder, ¿no? O sea, digamos, en este momento estamos dejando a la vista un poco que las mujeres son vendidas en las comunidades de México hasta hace muy poco, ¿no? Y que como Malintzin, ¿no? Que son intercambiadas. Eso está a la vista, es decir, siempre ha habido, desde todos estos años desde la conquista, desde antes de la conquista, yo creo que ha habido en todo el mundo, ¿no? En todas las culturas, pero más bien lo que pone a la vista esto es que justamente está esa parte, pero también está el poder, o sea, es una mujer que también nos da poder, que también nos recuerda que podemos reconstruirnos en sororidad juntas, al contar nuestras historias, estamos contando la historia de una mujer, porque es una biografía falsa, pero al mismo tiempo estamos contando la historia de toda una cultura, ¿no? Que es todo un país desde los distintos puntos donde nos colocamos. Entonces, creo que ese pequeño testimonio es justamente uno de los grandes aciertos que tiene este proyecto, porque nos permite conocernos desde muchos lugares, desde distintas geografías del país, desde distintas posiciones, y eso me parece que es como de las... es una gran insurrección que provoca la Malinche, ¿no? Desde ahí este proyecto es inigualable, ¿no? No sé si quieren decir algo más. Me pongo nerviosa de hablar del proyecto. Bueno, pues muchas gracias. Yo coincido mucho con lo que dice Ita, siempre es una inspiración escucharla. Las imágenes que estábamos viendo aquí que puso Juliana, que para mí son muy conmovedoras, es, como ustedes sabrán, muchas de ustedes sabrán, me imagino, en los últimos años en México realmente se ha sentido una diferencia en cómo nos organizamos las mujeres y cómo comienzan a hablar todos los feminismos, porque es cierto que, pues, gracias a una visión colonialista y de la blanquitud, en México siempre se ha priorizado los feminismos blancos o coloniales, como les llamamos acá, y en un país donde, como dice Marichuy, una líder indígena, si no se habla de indígenas en México, no se está hablando de nada. Entonces hoy es muy importante replantearnos cómo hemos visto el feminismo y la lucha de las mujeres, ¿no? Creo que Malinche nos ayuda a narrar la historia de otra forma, y a mí eso es
de las cosas que más me emocionan de este proyecto, porque además siempre le digo a Juliana que en esta locura, porque parece locura y es una biografía falsa y además es una biografía de Malinche, ¿no? Estamos tratando de reescribir su historia a partir de escribir la historia de todas las mujeres y en eso de México, y en eso también queremos decir que no hay una historia más importante que otra historia, ¿no? No es más importante la historia de los personajes que con la narrativa oficial. Es tan importante la historia de la Malinche como la historia de una niña ismeña en Tehuantepec hoy en día, ¿no? Y cuando esa niña ismeña habla de su historia, está hablando de la historia de la Malinche, es un poco lo que queremos decir, es el pretexto, y creo que Malinche nos ayuda a dar voz, ¿no? A mí me gusta pensar en esta biografía como una biografía falsa y desordenada porque es muy poético y a la vez es muy conmovedor y muy hermoso. O sea, justo cuando estábamos viendo los videos ahorita, que muchas mujeres mandan en una línea, como si fuera el Popol Vuh, ¿no? O sea, como si fuera un lenguaje de un escrito fundacional. Entonces, de pronto nos encontramos frases como, nací en Puebla en 1972, y la siguiente frase es, mi madre me puso Mariana. Y sabemos que son distintas historias, pero de pronto todas resuenan, pero también se ven las diferencias y los contextos y las edades. Entonces es bonito ver que de esa forma se puede, ¿por qué no?, escribir una historia, y ¿por qué no?, tan oficial como otras historias, ¿no? Creemos mucho en la narrativa, y una cosa que nos apasiona, creo, a todas de este proyecto, y muchas de las que forman parte de los conversatorios los viernes, que son escritoras, dramaturgas, artistas, raperas, etcétera, es el poder de Malinche de la palabra, ¿no? O sea, queremos, en México, cuando uno dice eres un malinchista, lo que estamos diciendo es una palabra que tiene una connotación negativa, y lo que quiere decir es que tú prefieres al extranjero, ¿no? Si usas tenis Nike es que eres un malinchista, porque prefieres lo extranjero, así como Malinche prefirió lo extranjero, ¿no? Y nosotros preguntamos, ¿y por qué no? O sea, ella no prefirió lo extranjero, también prefirió la palabra, ¿no? Y por eso ocupó el lugar que ocupó, porque tuvo el poder de la palabra. Y bueno, yo creo que además tenía una habilidad para el lenguaje, porque aprende un idioma es como yo pienso si yo aprendiera mandarín, para ella aprender en ese momento español, porque bueno, si bien el tlaxcalteca y el náhuatl no son el mismo idioma, pues están dentro de las mismas raíces, y muchas cosas tienen de similitud, a veces no, ¿no? Pero digamos, además de eso, aprende español, ¿no? Entonces, creemos mucho en imaginar cómo a partir de la palabra es que volvemos a narrar, y por qué no podemos volver a narrar esta historia, ¿no? Estas imágenes que nos acaba de pasar Juliana, que les estaba contando, las últimas, pues es la toma de la NDH que justo se dio durante la pandemia, porque muchas madres de víctimas desaparecidas y violadas estaban muy hartas de que la burocracia en el gobierno las mandaba. Además, muchas de estas mujeres no viven en la Ciudad de México, todo aquí está muy centralizado, y quien necesita firmar su carta del seguro médico y demás, tiene que venir a la Ciudad de México, ¿no? Son trayectos muy, muy largos para estas personas, no tienen dónde quedarse muchas veces en la Ciudad de México, y lo que hacían con estas mujeres, con estas madres que buscaban justicia, cuerpos de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres, etcétera, etcétera, pues era mandarlas a un tren burocrático una y otra vez, ¿no? Entonces ve y vuelve, ve y vuelve, ve y vuelve, hasta que en algún momento pues se dieron estas manifestaciones, donde son las primeras manifestaciones en México que vemos con una carga de violencia importante por parte de la mujer, ¿no? Y bueno, acompañada de violencia, pues viene una crítica profunda a las mujeres. Calladita te ves más bonita, nos dirían en México, porque pues las mujeres no tenemos el derecho a la maldad, no tenemos el derecho a la violencia, ¿no? Y estas madres, ha sido muy conmovedor verlas, y ellas gritan, ¿cómo no voy a tener el derecho a la violencia, no? Si me mataron a esta hija y no ha sucedido absolutamente nada. Una de ellas gritaba en este lugar, tomaron la CNDH, que es la Comisión de los Derechos Humanos, y se reunieron para gritar en este lugar, yo voy a romper todo, y la que no rompa conmigo, pero que si no nos quiere ayudar, pues que se haga a un lado, porque aquí vamos a quemar y romper todo. Y fue muy histórico porque
en un país de demagogias y donde, bueno, tenemos todos estos hitos históricos, ¿no? Y recordemos que en México, pues nuestra revolución por la tierra ganó, entonces sí tenemos una especie de amor por nuestros héroes patrios, por así decirlo, ¿no? Benito Juárez, que además era indígena, etcétera, etcétera. Pues bueno, estas mujeres y muchas otras llegaron a pintarrajear y apropiarse de estas imágenes, ¿no? A Juliana y a mí nos sorprendía ver que muchas las habían trasvestido, ¿te acuerdas, Juliana? ¿No? Entonces, Sí. Benito Juárez tenía Aretes, bigotes, aretes, y entonces las pusieron a la venta y era una subasta y lo que se recaudara ahí. Y bueno, la CNDH no solo se convirtió en eso, sino se convirtió, estaban muy bien organizadas y se convirtió en un albergue temporal para todas las mujeres que vinieran buscando a sus desaparecidos y se pudieran ir ahí albergar un tiempo, ¿no? Y el gobierno preguntaba, bueno, pero ¿y qué va a pasar con la Comisión de Derechos Humanos si estas locas, ¿no? Violentas ya tomaron? Y ellas decían, pues lo mismo que ha pasado siempre, o sea, no pasa absolutamente nada con la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Mejor hacemos esto un albergue para las mujeres. Entonces, bueno, ha sido un viaje hermoso. Es parte de este proyecto de La Malinche. Tenemos estos conversatorios con gente increíble y creemos mucho algo que yo les digo mucho a las chicas y que es un proyecto que siento que va muy de la mano, es el derecho a imaginar y el derecho a la ficción, ¿no? No nada más ciertos derechos, sino el derecho para las niñas y el derecho para nuevas generaciones a reinventar su historia y poder imaginar y desde ahí crearla, ¿no? México vean estas pintadas y digan esto es malinchismo, ¿no? Y que el malinchismo deje de ser este verbo de que preferimos lo extranjero y que malinchista sea tomaste la narrativa en tus manos y hiciste uso de la palabra, ¿cómo no? ¿No? Sí. Eso es. Esta imagen que estoy poniendo, sí están viendo, es el ángel de la independencia pintado por las que llama el Estado las anarquistas. Y yo siento, y ayer comentaba, que el proyecto de Malinche es esta foto, ¿no? Es una combinación de todo, es una apropiación de nuestra historia, hacerla nuestra desde el punto de vista de la mujer y manifestando también nuestra sedición, ¿no? De no ser parte de lo que quieren que seamos siempre parte. Y una frase que, o sea, que para mí resume de lo que hemos platicado de las distintas narrativas y además es algo que nos dicen acá las compañeras zapatistas, que dicen nuestras voces son distintas y son muchas, pero hoy nuestras voces van a estar revueltas, ¿no? Y así se siente como este proyecto que es reescribir la biografía de la Malinche con voces revueltas de las mujeres en México. Y entonces ahí en esta cosa de la revoltura, los videos que vimos, todos los textos son parte del libreto de la obra de 2010 y vamos a lanzar una convocatoria para invitar a todas las mujeres de México, ¿no? O quien se asume como mujer, ¿no? En estos nuevos feminismos, nos cuenten sus historias. Entonces va a volver toda esta revoltura, toda esta mezcla de identidades, toda esta fantasmagoría de lo que somos la mujer en México y también hemos platicado mucho que de 2010 a 2021 la situación de la mujer es absolutamente diferente porque se han potenciado todas las luchas, ¿no? Se han abierto, las madres han salido a buscar ellas mismas, a rascar la tierra, a buscar los huesos de sus hijas, ¿no? La lucha por la legislación del aborto, es decir, hay muchos frentes que en 2021 vivimos como mujeres en un momento muy eléctrico, ¿no? Como ya dijo Itandegui, pues la violencia no cesa y es increíble que ser una mujer en el siglo XXI es un acto de resistencia, ¿no? En este país, ¿no? Ya tener... Entonces, partiendo mucho de esto, es como se va formando, pues, este proyecto. Y nos gustaría justamente, antes de que empiecen las preguntas, que ojalá quieran que ahora mismo hagamos un ejercicio Malinche, ¿no? Para que al final lo presentemos, al final de esta misma charla, que escribamos una frase, ¿no? Donde refiramos nuestra vida, donde refiramos nuestra manera de pensar, donde refiramos lo que queramos, ¿no? En internet, que vayan escribiendo la frase
y ojalá al final podamos ir leyendo todas esas frases juntas, ¿no? Estaría genial, siendo esta una charla taller, bueno, que el taller tenga un fin útil hacia el final, en el sentido de que vamos a ir despejeándonos, ¿no? No importa el lugar en el que estamos, o sea, no importa, digamos, es Malinche, pero bueno, el primer feminicidio es de una española, digamos, ¿no? Muerta a manos de Cortés. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con cómo nosotras en el rincón del mundo que estamos siempre frente a procesos de violencia, pero también frente a procesos de poder y de sororidad, ¿no? Y ese poder que viene justamente en nuestros relatos, en nuestras historias. Entonces le vamos a pedir al público que está en esta reunión, frase, hacia el final de la reunión lo que queremos es que leer estas frases juntas para hacer una biografía en el marco de esta charla taller, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo quería apuntar una cosa que oí en la mesa de ayer y que se preguntaban si en México nos gusta hacer obras de teatro sobre nuestra historia, porque no sabemos la historia y entonces hay que enseñarla. Yo le contaba a Beatriz antes de entrar a la charla que durante el proceso de la trilogía hubo un momento en que presentábamos las obras una tras otra. Entonces era un maratón de 6 horas, ¿no? Y cada obra dura 1 hora, pero entre que cambiábamos intermedios y demás. Y era muy emocionante ver, yo le platicaba que yo muchas veces me sentaba entre el público y oía al público que recitaba con los actores los poemas, ¿no? Que la gente sabía los textos de la caída de Tenochtitlan, de la visión de los vencidos. Y una vez llegó un niño de 14 años con su mamá y el niño nos dijo que era la reencarnación de Nezahualcóyotl y su mamá estaba convencida. Y nos recitó todos los poemas, nos contó toda su verdadera historia y nos señaló todos los errores en el guión. Y se sabían las diferentes versiones. Fue una experiencia mística absoluta porque estábamos todos con él en el camerino y este ser, que además de un mexicano guapísimo, como se le pintan los billetes de 100 pesos a Cuauhtémoc, ¿no? A Nezahualcóyotl, ¿no? Digo, es Cuauhtémoc, pero es que el títere lo copiamos del billete de 100 pesos, entonces tienes acá me río. Y pues sí, ¿no? Y hay 140 calles con el nombre de Nezahualcóyotl en la Ciudad de México. Vivimos así con Tacuba, ¿no? Tlatelolco, Aguacate, vivimos inmersos en toda una cultura y entonces sí hay también, como dices, sí queremos, porque como lo perdimos, es como ese miembro ausente, ¿no? Se perdió algo, todos los mexicanos sentimos ese miembro ausente, esa sensación de que hay algo allá abajo de esta ciudad. La Ciudad de México estaba construida sobre México Tenochtitlan, ¿no? Y es una ciudad constantemente herida, ¿no? 2 terremotos tremendos, esta pandemia que ha sido desoladora, y todos sabemos que caminamos encima de esas piedras, ¿no? Y cada tanto emergen los dioses y la piedra rompe el asfalto y se salen, ¿no? Como se encontró la historia, cómo se encontró la Coyolxauhqui, ¿no? Que es Mictlantecutli, ¿no? Que nomás rompieron para meter un ducto y salen estas cosas, ¿no? Que son muy inquietantes, porque sabemos que nosotros nos sostienen, ¿no? Todos los chilangos sabemos que Tenochtitlan nos sostiene, toda esa cultura nos sostiene, ¿no? Bueno, yo creo que ya podríamos empezar las intervenciones y bueno, con la propuesta de Itandewi, que me parece fascinante, creo que por ahí además tenemos bastantes alumnas del máster que podrían estar empezando a escribir sus historias. Yo la verdad es que cuando vi la obra, bueno, la he visto en vídeo, ¿no? Lo primero que pensé fue, por fin tenemos una Malinche del siglo XXI, ¿no? Quiero que estábamos comentando obras anteriores a lo largo del seminario y ahora sí sentíamos que habíais calado en lo que sería la mujer del siglo XXI, ¿no? Y en la problemática mexicana. Claro, quizá desde España, a pesar de que tenemos innegablemente una violencia doméstica mucho peor de la que sería esperable, pero
no podemos comparar nuestra situación con la situación mexicana. Y muchas veces pues no podemos entender hasta qué punto, ¿no? Lo que estabais diciendo, ¿no? Esas madres buscando los cuerpos de sus hijas. O sea, es algo que una mujer española, bueno, afortunadamente, pues no ha vivido. Entonces, me parecía una obra tremendamente potente, ¿no? Porque por un lado estabais reconstruyendo el pasado, como decías, ese pasado que emerge de las piedras de la propia ciudad, y por otro lado estabais intentando construir el presente, ¿no? Y la idea de construcción, que creo que está en las 3 obras, me parecía excelente. Cuando llega yo creo que en parte vuestro proyecto ha sido empujado por la pandemia, me da a mí la impresión, ¿no? Que ha sido también empujado por la pandemia. Ha sido un empuje que dentro de toda la desgracia que nos rodea ha sido positivo, ¿no? Creo que os ha lanzado más allá del proyecto puramente teatral. Y me parece que este proyecto audiovisual en el que se incorporan otras mujeres, bueno, ya enlaza con algo que, como decís, ya sí, digamos, más importante, ¿no? O sea, llegáis a un paso en el que igual hasta os habéis asustado un poco, ¿o no? O ¿no os habéis asustado un poco de la dimensión que puede alcanzar esto si va adelante, ¿no? Si continúa con el ritmo que lleva en los meses que lleva en marcha? Sí, no, Totalmente. a ver, vas. No, es que nos llegó teníamos una discusión de qué hacemos si nos llegan cientos y cientos de videos, ensayos, y qué hacemos. Entonces empezamos a discutir entre las 4 y estuvo muy buena esa discusión porque además siento que siempre nos acompaña el alma del proyecto, ¿no? Pero decíamos, bueno, pues hay que hacer un comité de selección, y luego dijimos, pero ¿por qué un comité de selección? Bueno, pues porque imagínense que son millones y millones, y entonces dijo Juliana, bueno, si son millones y millones, entonces estaremos sentadas 10 días viendo los videos, pero todos se van a mostrar. Y fue muy refrescante, decir, increíble, ¿no? Sí, queremos sentarnos 10 días a ver todos los videos que hayan mandado, y que esa va a ser la apuesta expositiva, ¿no? Parte de la apuesta expositiva en agosto, que esperemos que sea presencial en el Museo del Chopo, es sentarnos a ver una infinidad de videos porque llegan cada vez más y ahora se va a abrir una nueva convocatoria, ¿no? Es muy emocionante. Ahorita estoy mostrando esta parte de la página, y que es cómo somos todas sin ninguna distinción y sin ninguna jerarquía de ningún tipo, ¿no? Y ahí estamos todas, y bueno, algunos colados, pero... Ahora no se ve, Juliana. A ver si puedes compartir otra vez esa imagen donde estaban las fotos en blanco y negro de todas las mujeres. ¿Está? Ahora sí. Sí, ¿no? Sí. Y sí, y también lo que decimos es que Malinche, como es la historia es una borradura, como de repente se dice, es una invención también. Sabemos que el cuerpo Malinche encarnada existió, pero no sabemos bien quién era, no sabemos cuándo murió realmente, no sabemos cómo se llamaba, cuál era su nombre de pila. Marina, Malitzin, son nombres después del bautizo, ¿no? Que se le otorgaron después del bautizo. Entonces es un cuerpo que puede estar habitado por todos. Si Bernal del Castillo se dio el lujo de inventarle toda una larga historia de nobleza mexica, nosotros también podemos decir que era una señora con 3 hijos, ¿no? Creciendo a sus hijos solas, ¿no? Entonces, ahí el derecho a la ficción, pero yo siempre digo, con mis trabajos de teatro, que la ficción no existe, porque toda ficción es una experiencia vivida, recuperada, ¿no? Hamlet, pues es un hijo, ¿no? Huérfano que está furioso con su mamá que se casó con su tío. Eso no solo le pasó a Hamlet, pasa, ¿no? Pasa y pasa mucho, y es decir, entonces, ¿qué es lo que se puede inventar? Solo encarnamos, ¿no? Le damos voz a los ausentes y volvemos y volvemos y volvemos a contar nuestra historia desde el principio de los tiempos. Y en esa permisividad del tiempo, Malinche nos da para hablar de traducción, para hablar de triunfo, ¿no? Hay muchas historias en el texto de Malinche que son
que ahora diríamos son historias de éxito, ¿no? De mujeres que dicen que llegaron sin un peso y que gracias a que la dejó el marido se hizo a una persona, ¿no? Fui a alguien sin él, ¿no? O mujeres que se sienten muy felices porque han logrado cosas. No todas las historias son, como dice Ethan Dewi, ¿no? Hay un espíritu también de fuerza. A mí me sorprendió mucho cuando después fui leyendo la obra más despacio, lo que me sorprendió mucho es que tú habías preguntado a gente de tu entorno. O sea, el punto de partida en realidad parecía muy pequeño. Y en ese punto de partida ya había una variedad enorme de experiencias de mujer. Eso me sorprendió muchísimo porque algunas experiencias eran tremendamente duras, otras, como dices, eran de éxito. Y pensé simplemente en tu grupo, ¿no? O sea, esas personas que son familiares, amigos de 7, 8 personas, ¿no? Y cómo de repente se abre un abanico de experiencias, muchas de ellas terribles, ¿no? Pero perdón Beatriz, son 220 historias en el texto. Por eso te digo que cómo pueden partir de personas cercanas y de repente vas encontrando y encontrando y encontrando y van saliendo tantas historias y tan diversas, ¿no? Me pareció realmente impresionante, ¿no? Porque yo pensaba que, digamos, como que vivimos en círculos y que nuestras amistades tienen realidades similares a las nuestras, ¿no? O sea, yo pensaba eso, ¿no? Decía, ¿cómo habéis podido encontrar tantas historias distintas, con experiencias tan diversas, con edades tan diversas, ¿no? Me sorprendió muchísimo esa primera búsqueda. Pero fue una búsqueda de todo el grupo de la máquina de teatro, entre todos los actores y todo. Entonces sí fue muy amplio. Ahora tenemos muchas ganas ya de recibir las historias y queremos también salir a buscarlas, ¿no? Hay historias que en el México rural, ¿no? No urbano, que no forzosamente van a tener acceso a leer la convocatoria. Entonces queremos ir a buscar, como trabajamos en comunidades, ¿no? Queremos sí tener como, pues este inmenso, gran personaje que es la mujer en México, ¿no? Y la mujer en general. En el chat está proponiendo Leticia que vayáis a Zacatecas. Sí, claro. Creo que hay una cosa que es muy importante y que tendríamos que pensarla desde el ámbito académico también, que justamente la revolución de las mujeres tiene que ver con el relato a partir de las historias personales. El relato, la experiencia como conocimiento, digo, no es nuevo, todo el feminismo negro está basado en la experiencia como conocimiento, es decir, aprendemos justamente de nuestra vida, ¿no? Y desde ahí construimos todo un... también ya mucho más, como mucho más académico, pero justamente creo que aprender de la experiencia de nuestras vidas, construir desde la experiencia de nuestras vidas es algo muy femenino, ¿no? Es una forma de conocer muy femenina también, de crear muy femenina. Entonces, y que también rompe todas las estructuras patriarcales de la cita de autores, de retomar otras cuestiones que no tienen que ver con la vida en sí, aprender, digamos, ¿no? En ese sentido creo que la experiencia del feminismo negro es sobresaliente en términos académicos, pero que también eso nos enseña que todo el tiempo, todo lo que está en nuestra heterogeneidad, ¿no? Que somos tan heterogéneas, que venimos de lugares tan diversos, que nos estamos construyendo personalmente desde espacios tan particulares, que por eso justamente yo pensaría en Malinche como como un espacio no solamente de creación artística, sino de creación sociológica, antropológica de un país en constante construcción, porque hasta en la edad la experiencia es tan distinta que nos estamos construyendo antropológica y socialmente en Malinches, digamos, como mujeres, ¿no? No solo como género, porque sería más exclusivo, ¿no? Y no queremos excluir, queremos incluir. Entonces, más bien como mujeres diversas, ¿no? Me preguntan desde el chat, Patricia, entre la diversidad de historias
que estábamos comentando, ¿cuáles son las vivencias o experiencias más repetidas que habéis detectado en esas biografías recopiladas? En el guión del 2010, las mujeres viviendo solas con sus hijos, ¿no? Hogares monoparentales de mujeres que trabajan y están creciendo a los hijos solas. Esa es la experiencia más común. Casi el 70% de los, no, creo que el 60% de los hogares en México viven esa realidad. El porcentaje es altísimo. Por eso muchas veces en México nos da mucho coraje que los senadores, los señores, los hombres cuestionen el derecho a decidir, ¿no?, sobre nuestro cuerpo y nuestro destino en las cuestiones sobre el aborto, porque los primeros que abortan en México son ellos. Dejar a una mujer embarazada o dejar a una mujer con 3 hijos es abortar a sus hijos, ¿no? Los condena a una vida mucho más difícil. Y ellos nunca toman esa responsabilidad. Nunca, jamás. Y es más, cuando yo le digo hasta que amigos se quedan choqueados y inmediatamente, pero no es lo mismo. Pero esa es muy clara, ¿no? Las mujeres, esa es la historia más común en el guión de Malinche. Están saludando desde Milán también. Están es que están saludando en italiano. Están saludando en italiano. Qué genial. No sé si, Mónica, si podrías colocar en el chat, si se animan al reto que estaba planteando Itandewi, ¿no? De ir escribiendo, escribiendo sus historias. Que vayan en una frase. Porque creo que también lo importante es que esta frase, como decíais, no tiene por qué ser una frase trascendente. O sea, las historias, al fin y al cabo, lo que estáis demostrando es que todas las historias tienen su valor, ¿no? Todas las historias, por intrascendentes o vulgares que parezcan, ¿no? En realidad, a todas les ponéis su lugar, ¿no? Todas tienen el mismo lugar. Y me encanta esa foto que habéis puesto de todas las mujeres porque, claro, han colaborado pues personas que son muy significativas en la cultura mexicana, ¿no? Por ahí veíamos la cara de Margot Glantz, la propia cara, ¿verdad? Que está, y luego hay personas anónimas, ¿no? Entonces me encanta que hayáis juntado, ¿no?, todas esas caras de mujeres que colaboran con el proyecto. ¿Cómo se os ocurrió también incorporar, digamos, la visión de intelectuales, ¿no? Decir, bueno, pues entrevistas con Carmen Bullosa o con Margot Glantz. ¿Por qué pensasteis también en este formato? Bueno, porque al principio, cuando empezamos el proyecto, yo pensaba que quería provocar una larga conversación sobre Malinche en este año, que se recuerda tristemente la caída de Tenochtitlan y que hay muchas efemérides en la historia de nuestro país. Y entonces yo decía, va a venir una luz académico, ¿no?, de las voces autorizadas, a hablar otra vez más sobre Malinche y a sacar sus conclusiones y a decidir quién es, a señalarla, ¿no?, también, ¿no? Y entonces dije, no, hay que generar una larga conversación que como un bajo continuo, que ahí en las redes, en esta, ¿no?, todos los viernes, lanzar pensamientos. Y entonces estamos invitando a un gran espectro de mujeres en diferentes ámbitos para que a partir del pretexto Malinche hablemos de las grandes, ¿no?, de los asuntos urgentes, ¿no?, de las mujeres. Entonces vienen pláticas sobre el archivo sin mujeres, ¿no? Vienen, Margot Glantz obviamente era, aparte de gran amiga y adoradora, pues era la que tenía que arrancar, ¿no? Es la lengua, ¿no? Y entonces, y de ahí ya lo que estamos provocando son estas conversaciones. Vamos a hacer lecturas de poesía en náhuatl, ¿no?, y en maya y en zapoteco. Y, por ejemplo, decidimos que no va a haber traducción, ¿no? Y entonces, para empezar a oír, cuando hicimos Nezahualcóyotl, hubo un día un ensayo en que acabamos todos realmente muy conmovidos de estar dando voz y cuerpo a los dioses
y volviendo a decir los poemas y los poemas filosóficos de la tradición mexica, azteca, tolteca, porque volverlos a decir, volver a hacerlos cuerpo, ¿no? Porque toda esa era una tradición oral, se escribió se escribió en español, ¿no? Y después, ¿no? Las versiones en náhuatl y todo, pero pasaba de boca en boca todo ese conocimiento filosófico. Entonces es un poco seguir abriendo estas voces. En una plática, Nadia Contreras dijo que no está bien decir que hay voces, dar voz a quien no tiene voz, porque todas tenemos voz, ¿no? Y entonces no es que le estemos dando espacio para que digan, si es nomás aquí, todas podemos hablar, ¿no? Sí, es verdad que impresiona. Nosotros dentro del proyecto pedimos a las poetas que componen en lenguas indígenas que mandaran también sus vídeos, ¿no? Y hay algún vídeo de alguna poeta que ha decidido, como dices, solamente hablar en lengua indígena y, como dices, solamente la sonoridad, aunque bueno, tengas la traducción en el subtítulo, ¿no? La sonoridad ya te lleva a otro mundo cultural, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, el texto de Moctezuma está escrito copiando la gramática náhuatl, ¿no? Esta cosa de adjetivizar cada vez más grande, ¿no? El emperador más bueno, más sabio, el más generoso, ¿no? El más compasivo, y siempre vas más arriba. Oh, tú, Señor, mi Señor, Señor de todos. Y así está escrito ese texto, ¿no? Me pesa mucho, me pesa los niños, ¿no? Los cargo, ¿no? Moctezuma habla así. Cuando se encuentra con Cortés, le dice, ¿cómo quisiera que los viejos, los que me anteceden, los que estuvieron antes de mí, estuvieran aquí, pudieran ver lo que yo estoy viendo que llegas tú desde allá, desde mucho más allá, como una promesa, ¿no? Y así se va el náhuatl, ¿no? Es una ley, y por eso tiene varias formas, ¿no? Las formas de hablarles a la nobleza y la manera coloquial. Por eso Malinche sí nos parece que era una ser brillante, es una historia de éxito. Ella conquistó México, ella es la inventora de México, ¿no? Y eso es lo que queremos reivindicar, ¿no? Tenemos aquí algunas frases ya, por lo que dice, soy una Malinche que se atreve a romper patrones culturales, madre soltera, académica, caminante de la vida. Otra intervención dice, lo más importante que he aprendido es que mi palabra es ingobernable, yo lo soy. Y la propia Tandegui ha puesto, ella sonríe y yo con ella, mi hija. Ay, qué genial. Qué hermoso, qué hermoso. Yo estaba pensando que si queréis, lo que podemos hacer es dejar el chat abierto durante tiempo, es decir, como vamos a presentar después también nuestra página y podemos dejar incluso el vídeo colocado así como en imagen sin más, podemos dejar tiempo también, ¿no? Para que después de la charla otras mujeres se animen a escribir en el chat y después os lo mandamos también. ¿Qué os parece? Sí, y lo incorporamos al proyecto. Lo incorporamos. Sí, esa es genial idea. Dice Mónica que a ver si podría llegar la representación de Malinches Alicante, que si podríamos traerla. O mejor hacemos allá una. Exactamente. Vamos a vengar a la Maricaera, a la esposa que mató. Vamos a reivindicar. Bueno, yo ya no sé ni en el tiempo en el que estamos. Mónica, ¿cómo vamos de tiempo? Porque nos hemos pasado ya de tiempo. Me he perdido totalmente. Nos ha pasado el tiempo rapidísimo. ¿Vamos mal, Mónica? Bueno, pues si quieres, Mónica, si te parece, lo que podemos hacer es lo que estábamos comentando, ¿no? Dejar abierto el chat también durante la presentación de la página web, durante media hora más por lo menos, cuando ya hayamos terminado todo, para que podamos también tranquilamente, las mujeres que queramos, y bueno, si queremos también algún hombre, no hay problema, vamos a discriminar, que vayamos poniendo también esa frase, ¿no? Que creemos que nos define o que nos sitúa en este momento de nuestra vida, quizá también, ¿no? La frase que nos sitúa. Bueno, pues... Sí, como que nos quedamos todos pensando, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias Juliana, Daiset y Tandewi. Ha sido un placer estar con vosotras, compartir esta experiencia de Malinche Malinches. Vamos a emplazar también a las personas que nos están viendo a que compartan esa página web y la que tenéis en el Museo del Chopo, pero también la que dices que tenéis en construcción y que muy pronto vais a sacar a la luz. Sí. Para seguir ese proyecto, por lo menos hasta agosto, ver cómo evoluciona y de esa manera también creo echar el pulso de lo que está siendo la situación de la mujer en México. Para nosotros va a ser, yo creo, muy importante seguirlo desde otra realidad, desde la realidad española. A veces tenemos que tomar distancia y asumir lo que está pasando en otras partes del mundo y comprenderlo, ¿verdad? Nos falta esa empatía. Bueno, muchísimas gracias de nuevo.